estoy grabando. Ok. En este caso, dice el artículo 67, el patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este fin, tomará medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales para asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo. Instalará servicios sanitarios adecuados y en general cumplirá las prescripciones del reglamento que se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un reglamento interno legalmente aprobado. El artículo 68 indica, se prohíbe la introducción y venta de bebidas alcohólicas en locales de trabajo, así como su elaboración en industrias que no tengan este objetivo expreso. ¿Algún comentario acerca de estos dos artículos? Tal vez, ¿alguien? Ay, muy bien. Vamos avanzando. En el título 6 dice, en caso del trabajo a domicilio se prohíbe la confección, restauración, adorno. Dice, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escuchamos? Se desanimó. ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, Estamos escuchando. Te estamos escuchando. Miguel, ¿verdad? creo que mi señal está mal. Dice respecto a esta ley de trabajo Miguel, Miguel eres, ¿verdad? No te estamos logrando escuchar muy bien. ¿Será que lo puedes agregar tu comentario al chat y yo lo puedo leer? Ya, si estás teniendo un poquito de problemas de señal, no te estamos logrando escuchar bien. Al chat, por favor, tu comentario y yo lo voy a dar lectura, no te preocupes. ¿Está bien? ¿Alguien más, tal vez, chicos? Al chat nos vas a poner tu comentario, ¿ya, Miguel? Ok, vamos a hacer la lectura entonces de la siguiente sección para que igual ustedes puedan hacer algún comentario al respecto. Dice, los trabajadores no podrán dormir, perdón, el artículo 69. En el caso de trabajo de domicilio se prohíbe la confección, restauración, adorno de prendas de vestuario, elaboración o empaquetamiento de productos de consumo en casas o talleres donde hubiese algún caso de enfermedad infecto-contagiosa. Más que todo, esto lo podríamos relacionar con el COVID, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros estamos en medio de una pandemia y existen trabajadores contagiados, entonces no se debería de trabajar en ese espacio, ¿sí? Porque es básicamente lo que se refiere, ¿no? Una enfermedad infecto-contagiosa, que es la que nosotros actualmente estamos viviendo, ¿ya? Vamos por el artículo 70. Si alguien desea hacer algún comentario, chicos, entonces me puede levantar la manito. Yo me voy a fijar y les voy a dar la palabra, ¿sí?
Dice, los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor salvo en tratándose de explotaciones de campos mineros, en cuyo caso dispondrá el patrono de locales apropiados o señalará un paraje aceptable si las labores se efectúa en el fondo de las minas. Bueno, esto es trabajo para mineros, ¿no? Directamente. Eso no nos llega a afectar a nosotros tanto en caso de que trabajen en mineras, ¿no? Que ahí se hacen campamentos. Vamos por el artículo 71. Dice, en las construcciones no podrá utilizarse andamios de suspensión sin permiso del ingeniero municipal o autoridad competente. Artículo 72 dice, el Reglamento General del Trabajo. Muy bien, Jorge Luis. Jorge Luis me está levantando la manito. Vamos, Jorge Luis. Bien, licenciada, buenas noches antes que nada. Evidentemente, en acerca del artículo 71, muchas de las empresas, especialmente en la que trabajo en la armada de andamios y los de suspensión, muchas veces no se cumple esto del permiso por el ingeniero municipal, una autoridad competente, ya que las empresas, por ahorrar ese gasto o evitar el seguro, no cumplen con esto. En el caso mío, a veces yo estoy suspendido en un edificio de 5 pisos y no, básicamente no dicen nada, ¿no? Las autoridades competentes que deberían ver este caso. Solamente cuando pasa algo, en ese caso es recién que se movilizan. Mm, es cierto, ¿no? A veces, eso es lo malo. A veces suceden accidentes y como tú dices, por ahorrarse ciertos montos, entonces no, no damos la importancia que se debería. En realidad, digamos, el uso de andamios debería ser obligatorio en lo que es todo tipo de construcción, ¿sí? O sí debería de existir. El permiso de construcción debería de darse sí o sí con el uso de andamios. Y si no hacen ese trámite, entonces no debería de ser autorizado, ¿no? Pero es que vivimos en una sociedad tan complicada que nosotros mismos provocamos ese tipo de situaciones, especialmente en la parte de edificaciones grandes, ¿no? Porque ahí es donde se corren riesgos más altos en los edificios que tienen de 4 pisos para arriba. Debería ser una normativa. Lamentablemente no siempre se toma en cuenta. Y, eso es lo malo también, ¿no? A veces las normativas están ahí, pero no siempre se cumplen del todo. Gracias. Te estoy anotando, Mamani, Jorge Luis. Gracias, licenciada. Ok, gracias. Luego vamos por el siguiente. Dice el Reglamento General del Trabajo clasificará las industrias insalubres y peligrosas y prescribirá las medidas de protección y defensa cuya infracción podrá denunciarse por acción pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo que es un ambiente insalubre, esto mayormente sucede en los sitios de comida, si se han dado cuenta. Hay muchos sitios de comida, yo sé que a veces es un poquito incómodo hablar de esto, pero es necesario. Cuando nosotros estamos por fuera como comensales, todo limpio, todo ordenado, pero cuando ingresamos a la cocina ya vemos situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y no solamente es que nosotros hayamos entrado a su cocina, sino es que en las mismas noticias nos muestra este tipo de situaciones. Seguramente ustedes también han debido ver. En las noticias nos dice a tal restaurante se ha encontrado tales productos que están en descomposición y no sé qué. Y también ha habido denuncias, ¿no? De parte de los comensales indicando el tipo de enfermedades que nos han provocado el consumo de esos alimentos que provocan infecciones bastante fuertes y esos inclusive nos pueden llevar hasta el hospital.
Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Nosotros como consumidores somos libres de realizar la denuncia. Muchas veces no lo hacemos, pero deberíamos de hacerlo en caso de ver algo extraño en nuestra comida. Más que todo por eso, porque es lo que más consumimos cuando estamos por fuera, por diferentes razones, ¿no? No es que, digamos, no queremos cocinar en casa, sino a veces las mismas actividades que nosotros tenemos nos obligan a comer fuera, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones también nos llega a afectar bastante. Ok, a ver, vamos a ver lo que nos dice Miguel Poma. Viendo que hay muchos artículos en la ley de trabajo que nada que ver con nuestra época, se debería crear una nueva ley de trabajo. Creo que debería de haber una nueva ley de trabajo anulando el antiguo, ya que su mayoría es para la época antigua de la prehistoria, donde existía el patrón y o en la esclavitud. Ah, ok, me parece bien. Sí, en parte tienes razón, Miguel. En este caso, los artículos que nosotros tenemos como tal no corresponden a nuestra época, deberían de ser más actualizados. Y eso es lo malo, ¿no? Muchas de las autoridades que nosotros tenemos no se han tomado la molestia de actualizar de acuerdo a nuestro entorno. No es tanto como prehistórico, porque esto es de 1940 y eso no considero que sea prehistórico, pero sí corresponde a un siglo pasado, un siglo en el que muchos elementos actualmente no existían. Por ejemplo, la parte tecnológica ni siquiera estaba en inicio, ¿no es cierto? Y actualmente todo lo que manejamos es digital. Entonces, no está acorde a eso. Entonces, tal vez sí sería bueno que se modifique, pero estamos todavía en eso, ¿no? Con las autoridades que tenemos actualmente, es bien complicado que se dé. Esperemos que las nuevas autoridades que ingresen en esta nueva etapa de elecciones se preocupen más de este tipo de elementos que sí son importantes, porque al final todos en el país somos trabajadores de alguna manera, ¿no? Ya sea como emprendedores, ya sea como trabajadores dependientes, pero absolutamente todos somos trabajadores y es lo que se debería de pensar en cuanto a lo que es la parte de normativas, porque en función a las normativas también se realiza el resto de las actividades, ¿no es cierto? Siempre tenemos una normativa para todas y cada una de las actividades que están en nuestro alrededor. ¿Sí? Ok, pasamos a lo siguiente. De la asistencia médica y otras medidas de previsión social. La asistencia médica, a ver, veremos. Dice, las empresas que tengan más de 80 trabajadores mantendrán servicio permanente de médico y botica sin recargo ni descuento alguno a los empleados y obreros de su dependencia. Los patronos en este caso prestarán asistencia tratándose de enfermedades profesionales hasta un máximo de 6 meses si son empleados y de 90 días si son obreros, periodos dentro de los cuales conservarán sus cargos y percibirán íntegramente sus salarios, produciéndose a su vencimiento la calificación de incapacidad para fines de la indemnización. A esto se refiere básicamente, por ejemplo, si tú estás en un trabajo que sabes que estás expuesto a ciertos materiales que te pueden provocar algún tipo de enfermedad y esa enfermedad te puede provocar algún tipo de incapacidad, entonces la empresa está obligada a darte el servicio médico correspondiente, ¿no? Si es que has tenido un accidente dentro del trabajo. Más que todo se refiere a eso. Dice, si la enfermedad no fuera resultante del trabajo y el trabajador tuviese más de un año de servicio, conservará su cargo por 3 meses si es empleado y por 30 días y si es obrero. Si tuviese menos de un año y más de 6 meses de servicios, por 30 y 15 días respectivamente. Si menos de 6 meses por 30 y 15 días igualmente, pero
con percepción solo del 25 al 50% de su salario. Según los casos anteriores, los anteriores periodos se consideraban de asistencia para fines de antigüedad de los servicios. Bueno, por ejemplo, imagínense qué es lo que sucedería. Digamos que ustedes están paseando, están con su familia, con sus hermanos, con sus niños, etcétera. Entonces, y ahí, ¿no es cierto? Por alguna mala suerte, qué sé yo, al jugar se hacen algún tipo de luxación o digamos, qué sé yo, algún momento pasó con alguien conocido, es que, por decir, digamos, están bajando de la movilidad y alguien torpemente cierra la puerta mientras ustedes están poniendo ahí el brazo y les provoca algún tipo de daño físico, eso no corresponde al trabajo, pero sí en este caso la empresa está obligada a que les dé un espacio para que ustedes puedan recuperarse, ¿no es cierto? Y depende del tipo de situación que ustedes tienen, entonces pueden percibir o no el 100% de su salario. Douglas, ¿nos tienes algún comentario? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, esto me ha pasado a mí en la parte personal, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando en la empresa como 2 años consecutivos y pues he tenido un accidente en ahí mismo, Ya. en lo que es el tema de la madera y, pucha, me he hecho cepillar los dedos, como casi toda la mano. Y gracias a Dios no se han volado, ¿no? Los huesitos, solo la piel y la gran parte de la carne. Entonces, cuando sucedió el accidente, pues no había médico, no había nada, solamente el que me auxiliaba era el policía, o sea, ¿cómo se llama esto? El guardia, ¿no? De la empresa que siempre revisa al entrar. Ya. Y ya, pues ya no me han, o sea, ya no me han atendido y solamente vino la jefa y me ha llevado al hospital, me ha hecho limpiar y me ha hecho consular y después, hasta ahí me ha ayudado y después cuando era ya lo que es el tema de la operación, la cirugía y el trasplante de la piel, pues ya no me ha podido ayudar, solamente con un 20%. Después pues ya me he retirado del trabajo y ya no me ha cancelado, como dice la ley, ¿no? Y pues ya no he podido hacer nada, pues también era más joven y como dice el dicho, eres joven, casi no tienes experiencia en estas cosas y a veces abusan de esas situaciones y no, pues tampoco me ha pagado sueldos ni nada ya después de eso, y hasta mi restauración ni nada ya. Pero ahora sabiendo esto, bueno, pues ya hay más conocimiento y también ya podemos reclamar con más certeza lo que uno puede pedir, ¿no? Y ya, pues ya después ya ni modo, he dicho ya me tiene que retirar de la empresa. Eso es lo que me ha pasado, ingeniera, pues, y a todos los compañeros también, si pasan alguna vez algún accidente, no se queden callados y hablen siempre, ¿no? Siempre es bueno buscar, digamos, ¿cómo se dice esta parte? Consejo, Ujú. y que nos puedan colaborar, dónde ir, a quién recurrir, cómo hay leyes y todo eso, a dónde ir. Solo eso, ingeniera. Ok, muchas gracias, Douglas. Sí, sí, es muy cierto, ¿no? A veces eh, la parte de leyes está para eso, ¿no? Para apoyarnos en ellos, por más que nosotros no contemos con, digámoslo así, el conocimiento que un abogado podría tener, pero sí tenemos que tener el conocimiento de normativas. Igual, no, yo no estoy muy informada de la parte de leyes, pero sí nosotros tenemos que buscar de acuerdo a la circunstancia que tenemos. Ejemplo, estamos hablando de la ley de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a trabajar a algún lugar.
y tenemos que conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones como tal. Si, por ejemplo, y no solamente, digamos, este es un consejo general. Si tú, digamos, tienes familia, tienes algún problema con tu pareja, tus niños, que siempre sucede, ¿no? O tu entorno, ¿no? Puede ser no solamente tú, sino, digamos, tu hermano, tu hermana es casado, es casada y ha tenido conflictos internos familiares. Entonces, tienes que ver también cuáles son los derechos que esa persona tiene para que no haya problemas, especialmente en esta parte, todos sabemos, ¿no? Los niños son los que sufren y hay que tratar de evitar lo más posible ese sufrimiento. ¿Cómo? Aplicando la parte de leyes y ver qué tipo de leyes nosotros la podemos aplicar para que no nos hagan daño. No es para que nosotros hagamos daño al resto, ¿no? Simplemente para que a nosotros no nos hagan daño. Muchas veces nos sentimos frustrados en tipo de situaciones, especialmente familiares, entonces siempre tenemos que conocer, ¿no? Y siempre buscar la parte de asesoría legal en algunos de estos casos. Como les digo, hoy en día hay lo que es la parte de protección niño, niña, adolescente, mujeres. Ahora, pero ustedes me dirán, pero ¿y si nosotros somos varones, qué sucede con nosotros? La ley siempre está más al otro lado de favor. Es cierto, pero eso tampoco les quita el derecho en caso de que los varones sufran ciertas agresiones, porque se ha dado bastantes casos. Entonces, ustedes también vean cuáles son las leyes que los protegen y cómo aplicarlas. Porque si, digamos, contra ustedes quieren aplicar algún tipo de ley, entonces ustedes también tienen que informarse qué es lo que pueden hacer para protegerse de ese tipo de situaciones, porque nadie está libre de ese tipo de situaciones, ¿no? Uno siempre tiene que conocer sus derechos y sus deberes como tal, ¿no? Entonces, traten de tomar en cuenta este tipo de información que les indico, que al final de cuentas nos sirve a todos, ¿no? Ustedes posteriormente, tal vez ahorita no tienen pareja, son jovencitos, recién salidos del colegio, pero eso no les libra de que posteriormente puedan tener su pareja, ¿no? Siempre es bueno estar informado al respecto, inclusive cuando ustedes se casan, porque al casarse también realizan un documento y en el documento está como si están haciendo, digamos, entre comillas, suena feo, pero es así, están haciendo un contrato de por vida y quieran verlo o no de esa manera, sigue siendo bajo un argumento legal. Am, Aquí no tengo tu nombre, Mamani Calizaya, ¿me estás levantando la mano? Tal vez me puedes dar primero tu nombre y después hacer un comentario. Mónica Isaya Claudia Inge. Ok, gracias. Vamos, Ya, Claudia. bueno, bueno, es una experiencia mía. Bueno, cuando yo estaba trabajando, bueno, nos trataban más que todo, digamos, de tener, por decir, al 100%, que no tengamos, digamos, alguna enfermedad. Y si, digamos, por alguna razón, digamos, nos viniera algún dolor, al instante, digamos, por decir así, nos mandaban al doctor a que nos revisen. Y, digamos, si es que el doctor decía que teníamos, digamos, alguna, o sea, digamos, ese malestar, digamos, era algo grave, nos daban el tiempo de 1 hora a lo mucho, y si es que era muy grave, nos daban el día libre, digamos, para que vayamos a solucionar bien, y eso, Inge. Ok, gracias, Claudia. Sí, es verdad, a veces mucho depende de las empresas, ¿no? A veces tienen consideración de nosotros y a veces no mucha. Álvaro, ¿nos tienes algún comentario? Sí, ingeniera. Hola, hola. Hola, hola, te estamos escuchando. Ya. Si bien nosotros estamos viendo lo que es la Ley General del Trabajo, que prácticamente hace que proteja al trabajador, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de aquella parte? Porque si nosotros también acudimos a un abogado, ¿qué hay de aquella parte cuando también la contraparte, ¿no? En este caso vendría a ser las empresas, cuando entran en quiebra, si bien corresponden los beneficios sociales al trabajador, él también hace una contraparte, utiliza abogados y se declara en quiebra.
prácticamente y a la final el trabajador, entiendo yo, que pierde sus beneficios y dentro de eso ellos también actúan conforme a la ley y bueno, buscan la manera de deslindarse de los problemas económicos que adeudan a sus ex trabajadores. ¿Qué pasa en ese caso? Mm, en ese caso, gracias Álvaro, estoy registrando. Bueno, ese es un debate un poquito delicado, ¿no? Según lo que se indica es que si una empresa está en quiebra, entonces significa que, digamos, tiene obligaciones todavía con los trabajadores, pero es mucho, depende cuántos trabajadores sean, cómo sean, y también hay una parte en la que dice que, digamos, puede existir ciertas conciliaciones, es decir, se puede llegar a un acuerdo en el cual, digamos, no se deje desamparado a lo que son los empleados como tal, pero la empresa también pueda subsanar este tipo de situaciones con un acuerdo mutuo. Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, de acuerdo a las situaciones también, no mucho depende. Por ejemplo, si es una empresa grande, es bien complicado porque tú te recordarás de la empresa de correos o de Enatex. ¿Qué ha sucedido con estas empresas? Por ejemplo, a los de Enatex les han dado su indemnización no con dinero, sino les han dado con productos, con maquinarias, o sea, todo lo que pertenecía a la empresa ha ido siendo parte para sus trabajadores. Ahora, en lo que es Ecobol, lo que antes era en la parte de correos, igual les han ido indicando, digamos, de a poco cuánto se les va a pagar, cómo se les va a pagar a plazos. Esos son con empresas grandes. Ahora, con empresas chicas, sí, con empresas pequeñas, entonces lo único que se puede hacer es llegar a un acuerdo mutuo. En ¿dónde surge mayormente la parte de problemas entre empresas y trabajadores? Es cuando tienen la parte sindicalizada. Y para tener un sindicato mínimamente tiene que existir lo que son, no recuerdo ahorita, tal vez ustedes tienen ese dato, pero tenía entendido que son mínimamente 10 personas para formar algún tipo de sindicato o algún tipo de grupo en el cual pueda proteger a sus trabajadores. Si existe menor a 10 trabajadores, entonces no existe la parte de sindicalizada. No recuerdo si es 10 o 30, porque acá tampoco dentro de lo que es la Ley General de Trabajo, no, tampoco no lo he visto. O tal vez ahí se me ha ido y alguno de ustedes nos podría dar esa información. Ingeniera, simplemente complementando, ¿no? Eh, por eso también creo que las empresas, por lo menos, son privadas. Cuando las empresas son privadas y seleccionan a su personal que no pertenezca a un sindicato, como indican. Entonces, en tal caso, creo que son las más vulnerables los empleados. ¿Por qué? Porque no tienen a quién recurrir y a veces van al Ministerio de Trabajo y que prácticamente no hace el seguimiento correspondiente hasta que se le paguen los beneficios sociales. Y es por eso que entiendo de que algunas personas cuando están trabajando ya para una empresa particular evitan de que esto sea sindicalista o que trate de, o sea, ya les causa problemas, ¿verdad? Entonces, selecciona a su personal y en caso de que tengan problemas internos, porque entiendo que también llegan a eso cuando ya hay personal interno, es nuevo y bien, si no les agradas y todo eso, si no les agradas ya empiezan también a prácticamente a hacerte un lado, a hacer malos comentarios y hacer que de alguna manera tú te abuses del trabajo y que tengas que nomás salir por tu cuenta. Es uno de los casos y en el otro caso que digamos no eres del agrado ya sea del jefe, te retiran y es muy complicado luego que te den tus beneficios sociales. Eso
por lo menos con las empresas que son particulares o privadas, mejor dicho. Mm, sí, sí, es muy cierto, ¿no? A veces es que acá también en Bolivia ser empresario es bien complicado y muchos de ustedes que hemos hablado también acerca del tema han comentado referente a sus experiencias, ¿no es cierto? Y es así, es que realmente en Bolivia existen sus pros y sus contras, más contras que pros. Por eso también, si ustedes se dan cuenta, los grandes empresarios realmente que vienen del exterior y quieren hacer, digámoslo así, digamos, una sociedad con empresarios nacionales, terminan yéndose. ¿Por qué? Porque saben que si es que van a invertir y hacen una mala inversión, entonces pueden tener más desventajas que ventajas, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las cuales uno tendría que ponerse en el caso de ambos lados, ¿no? Tanto del empleador como del empleado. Si bien el empleado, digamos, puede tener desventajas en el caso de perder su trabajo y todo aquello, pero en el peor de los casos puede conseguir nuevamente otro trabajo, ¿sí? En el peor de los casos. Ahora, en cambio, si uno es empresario y estás contratando a tus trabajadores, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perder mucho de su inversión que le ha costado posiblemente años en juntar eh, en una pelea o con un empleado, digamos, ¿no? Entonces, hay varios casos que son bastante complejos, ¿no? Y no es que un empresario, por ser empresario, tenga la re plata. A veces sucede que ese dinero que ha invertido en su negocio, en su empresa, le ha costado bastante conseguir ese capital, como se diría, para generar esa empresa y para hacerla surgir, entonces le ha costado más. Pero no siempre se ve o se refleja eso de parte del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, a veces simplemente vemos que el empleador siempre va a tener plata y los empleados siempre van a ser los que no tienen plata y no es así, ¿no es cierto? A veces pasa esas situaciones. Ok, muy bien. Me parece muy importante sus comentarios, chicos. Les estoy anotando todos los que están participando, ¿ya? Acá también, aquí teníamos un artículo que es bien importante, ¿sí? Y he visto que en la mayoría de las empresas se cumple bastante esto, ¿no? Dice el artículo 75. Las empresas que ocupen más de 200 obreros y disten más de 10 kilómetros de la población más cercana están obligados a construir campamentos para alojar higiénicamente a los trabajadores y sus familias, a tener un médico y mantener un botiquín. Si tuvieran más de 500 trabajadores, mantendrán uno o más hospitales con todos los servicios necesarios en lugares donde exista más servicio sanitario que el de la empresa. Sus beneficios se aplicarán a la familia de los trabajadores. Podríamos decir en este caso que la parte de campamentos más que todo se cumple en las mineras, ¿no? Porque son los lugares donde están lugares alejados y son aquellos que tienen más de 200 trabajadores, ¿no es cierto? Que estaría relativamente dentro de esta normativa. Y hasta donde hemos visto, sí, realmente se cumple, ¿no? Entonces, una de las más conocidas es la minera San Cristóbal, que tiene todo lo que está relacionado en la parte de los trabajadores en ese mismo campamento, ¿no? La parte de aplicación de beneficio de las familias tal vez se puede aplicar a las poblaciones cercanas. Tengo entendido que este tipo de campamentos o este tipo de empresas se ocupan bastante de las poblaciones que se encuentran a donde es las cercanías de la población como tal, ¿no? Eso es lo que podemos indicar. Esta parte no la vamos a leer porque no nos corresponde como
como parte de los campamentos. Simplemente eso era como comentario para que nosotros sepamos cuál es la relación, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentran en un lugar alejado, entonces deberían de proporcionarles todos los implementos necesarios tanto para trabajar como para vivir en ese sector. Ya, vamos a hablar de los riesgos profesionales. ¿Sí? Y con esta parte acabaríamos el día de hoy. Ya para mañana vamos a tener una actividad en la que me gustaría que participen todos. Dice, toda empresa o establecimiento de trabajo está obligado a pagar a los empleados, obreros o aprendices que ocupen las indemnizaciones previstas a continuación por los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas por razón del trabajo, exista o no culpa o negligencia por parte suya o por la del trabajador. Esta obligación rige aunque el trabajador sirva bajo la dependencia del contratista, de que se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo estipulación en lo contrario. Acá es bien importante esta sección, chicos, porque ustedes van a llegar a realizar lo que es la parte de práctica empresarial. Y cuando ustedes realicen una práctica empresarial, si tienen algún tipo de accidente dentro de su trabajo, por más que sean practicantes, sí o sí deberían de atenderles médicamente hasta donde corresponde, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que darse cuenta. Digamos, por ejemplo, si ustedes, digamos, por algún mal uso de alguna herramienta, qué sé yo, dentro del trabajo, se han caído o se han lastimado o se han quebrado el brazo o, digamos, tienen alguna luxación, etcétera. Situaciones que pueden suceder, ¿no es cierto? La empresa está obligada a pagar sus gastos médicos, sean o no trabajadores. Esto me refiero a cuando ustedes vayan en el momento de realizar la práctica empresarial, ¿ya? Entonces, eso sí o sí la empresa les tiene que pagar. No es que no, tú eres practicante y yo no te pago nada. No, están en la obligación de sustentar esos gastos médicos. ¿Por qué? Porque ustedes han sufrido un accidente dentro del trabajo y es obligatorio hacer ese cumplimiento de ese artículo, ¿no? Ok, pasamos lo siguiente. Dice, se exceptúan quedando dentro de las previsiones del derecho común los accidentes sobrevenidos, inciso A, por intención manifiesta de la víctima. Inciso B, cuando sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo. Inciso C, cuando se trata de trabajadores que realizan los servicios ocasionales ajenos a los propios de la empresa. Inciso D, cuando se trata de obreros que realizan por cuenta del patrono trabajo en su domicilio particular. Inciso E, cuando se trata de accidente por comprobado estado de embriaguez. O sea, por ejemplo, se quitan los derechos, por así decirlo, cuando sucede cualquiera de esos elementos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si tú te accidentas? Pero eso ha sido porque tú estabas en un estado inadecuado, ¿no? ¿Qué tal si tú te has tomado unas copitas día antes y no, pues los efectos los has sufrido al día siguiente? Entonces, si se comprueba eso, entonces en este caso, el empleador está liberado de cualquier gasto médico con relación al accidente que tú tuvieras como trabajador. Y eso también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso siempre el estado de embriaguez causa muchos problemas y eso tienen que tener bastante cuidado en cualquier trabajo, ya sea sencillo, ya sea complicado o ya sea o no empresarial. Entonces, todos estos elementos influyen para que ustedes no tengan, digamos, el beneficio médico correspondiente. Artículo 81. Accidente de trabajo es toda lesión traumática o alteración funcional permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte originada por una fuerza inerte al trabajo en condiciones establecidas
anteriormente. Eso creo que no hay dudas, ¿no? Artículo 82. Son enfermedades profesionales todas las resultantes del trabajo y que presentan lesiones orgánicas o trastornos funcionales permanentes y temporales. La enfermedad profesional para fines de esta ley deberá ser declarada efecto exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año anterior a la aparición de la incapacidad por ella causada. Artículo 83. Si la enfermedad por su naturaleza o causa hubiere sido contraída gradualmente, el último patrono pagará por parte proporcional de ella, teniendo el trabajador acción para obtener el resto de quienes hubieran utilizado sus servicios durante el último año. Esto se refiere básicamente, ejemplos, si tú estás expuesto a diferentes tipos de enfermedad, que es mayormente lo que tenemos, digamos, pongámosle el ejemplo a un químico. Un químico está expuesto a lo que son sustancias tóxicas y puede que en un entorno anterior de otro trabajo haya sido expuesto en forma radical y en el último año de trabajo entonces se haya notado mucho más la enfermedad. Entonces, de acá lo que se va a realizar es que de acuerdo a los estudios que se hagan con esa persona, entonces se van a detectar desde cuándo está con esa enfermedad y en ese caso en este caso el empleador no está obligado a pagar el 100% del pago médico, ¿no? Entonces tendría que pagar una proporción de acuerdo al avance de la enfermedad como tal. Y el trabajador está obligado a ir a la otra empresa, lo puede demandar, etcétera, ¿no? Ya va a depender cómo se movilice para que se haga responsable de la enfermedad como tal. Artículo 84. La indemnización por accidente solo procede cuando la víctima prestó servicios en la empresa por lo menos 14 días antes y si la incapacidad para el trabajo excede de 6. Bueno, en este caso dice, ¿no? Mínimamente para que exista algún tipo de indemnización, entonces el médico le tendría que dar una incapacidad de mínimamente 6 días al trabajador, ¿no? Para que corresponda en este sentido, ¿ya? El artículo 85 dice, el patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de ocurrido al Departamento de Trabajo o la autoridad política más próxima tratándose de enfermedades profesionales. La víctima u otra persona avisará al patrono para que se lo transmita a la autoridad indicada. Sin este aviso, la indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase, grado y duración que habría tenido la incapacidad y si hubiera sido prestado oportunamente la atención médica y farmacéutica. Las autoridades policiarias que reciban estos avisos informarán detalladamente sobre el caso al Departamento de Trabajo. Esto, digamos, más que todo es para que el trabajador no se aproveche, ¿no? Del empleador. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido algún accidente, entonces para evitar demandas contra el empleador, en este caso, es que nosotros debemos informar primero como empleadores em, respecto a que si existe, ¿no? La enfermedad que corresponde o el accidente que se ha tenido a las autoridades pertinentes para que posteriormente el empleado no diga, no, esto ha pasado así, 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 y de su propia versión, ¿no? Entonces, de ahí seguramente se va a hacer un análisis y se va a sacar algún tipo de conclusión con las autoridades pertinentes, ¿no? De acuerdo a lo que haya sucedido en su momento cuando ha pasado lo del accidente. Muy bien, jóvenes, tal vez algún comentario de esta última sección. ¿Alguien tal vez? Nada, chicos. Ok. Si ustedes se dan cuenta, hay artículos que sí están bastante relacionados con lo que es la Ley General de Trabajo. Tal vez algunos son, como dicen sus compañeros, un tanto obsoletos.
pero otros todavía se van cumpliendo de la misma proporción. Simplemente hay que leerlo, ¿no? Hay que leer todo el contenido y de acuerdo a eso nosotros lo podemos aplicar en cada uno de nuestros casos, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana continuamos. Vamos a tener una actividad, espero que se conecte más gente y de acuerdo a aquello también se va a tomar en cuenta la parte participativa como siempre, ¿ya? ¿Algún comentario Inge, tal vez? perdón, Inge, Dime. fuera del tema, sobre el tema, sobre la tarea que nos ha dado, para mañana son las de los dos PDFs, Inge, Mm, para mañana es... y de todo ese resumen o las partes principales, ¿no? Porque ya, no voy a amanecerme esta noche. Mm, sí, es las partes principales. ¿O quieren que les dé un poquito más de tiempo? Porque tienen que hacerlo a mano, chicos. ¿Ya? Tienen que hacerlo a mano. Ya. Porque si me lo hacen copiar y pegar, a mí no me sirve. Yo quiero que lean, que entiendan. Por eso les voy a hacer a mano. Sí, dice, si hacemos Lice, esto, lo que hemos leído Ujú. esta mañana, por lo menos, hasta una parte, digamos, no sé. Ya, no hay problema. Por eso, como les digo, podemos hacer lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar un poquito más de chance para que lo presenten con más calmita. ¿Sí? Ujú. ¿Está bien? Hasta el sábado les doy chance. ¿Está bien? sí, Lice, está No súper. Sí, sé por qué favor. dicen mis compañeros. ¿Está bien? Lice, una consulta, Lice. Dime. Acerca del trabajo, ya que estamos hablando, Lice, Ujú. ¿tiene que ser por artículo o lo que nosotros podamos buscar, por decir, a lo que vayamos entendiendo? ¿O es el No, resumen de todo, pero a nuestras palabras? claro que sí. O sea, ejemplo. A ver, te pongo un ejemplo. Este documento tiene 16 páginas. Entonces, yo no necesito que me transcribas las 16 páginas. Por ejemplo, los que sí te afectan, eso sí lo puedes colocar acá. Por ejemplo, de las organizaciones de patronos y trabajadores. Mm, considero que la mayoría de ustedes no está en una organización. Entonces, ¿para qué me va a servir esta parte de organizaciones? No tendría mucho sentido si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Tal vez, digamos, en la parte de seguro social, eso sí nos interesa. La parte en la cual nosotros tenemos la parte, por ejemplo, de incapacidad, ¿no es cierto? Esto sí nos interesa, ¿por qué? Porque nos puede llegar a suceder a nosotros. Entonces, simplemente los artículos más importantes que ustedes vean convenientes, que sí les pueden llegar a afectar en algún momento. Eso es lo que yo necesito. Obviamente que para todo esto van a necesitar hacer lectura de todo el documento, ¿no ven? Pero ya ustedes van a decir, ya, estos son los artículos que yo creo que son más importantes y no los tienen que transcribir tal cual, simplemente digamos cómo influye nada más. Por ejemplo, el artículo 105 dice, ninguna empresa podrá interrumpirse el trabajo intempestivamente, dice, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya pueden interpretar este artículo, ¿no es cierto? En sus propias palabras y hacer algún comentario al respecto, que al final eso es lo que me interesa, ¿no? La comprensión como tal. Lo pueden hacer por artículo o lo pueden hacer en forma general. Por ejemplo, como dice el capítulo de conciliación y arbitraje, se supone que todos estos artículos, digamos del 105 al 107, hablan de algo parecido. Entonces, tú dices, del artículo 105 al 107 dice esto, etcétera, y así, nada más. O sea, pueden hacer agarrando un bloque de artículos y sobre eso hacer el resumen respectivo. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniero, ahora sí, muchas gracias. Entonces, todo para el día sábado nomás, ¿no, Inge? Sí, lo pueden hacer con más calmita y Uf, ojo, si me hacen solamente
a computadora, va a valer solo el 50%. Les voy a aceptar, pero sobre el 50%. El 100% es para la parte transcrita, que es lo que está ahí. La tarea ya está en la plataforma del Classroom. Sí, por si acaso, Brian. Ya. Eso es. Ahora, vamos a tener una actividad el día de mañana. Es respecto igual a una lectura que vamos a realizar. Es bastante cortito, no se preocupen. Eso les voy a dar ahora para que hagan la lectura. Y mañana lo vamos a hacer como parte de exposición, pero eso va a ser una actividad dentro de clase. O sea, ya no tienen que hacer nada sobre esa tarea. Simplemente dar algunos puntos importantes y les voy a dar un tiempito previo para que ustedes puedan hacer la lectura correspondiente. Ahora, si no alcanzamos a terminar mañana, entonces lo vamos a terminar la siguiente clase, así que no se preocupen, no va a haber más tareas el día de hoy. Por lo menos por hoy día no va a haber más tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Por si acaso, en el Classroom les he dejado las fechas en las cuales tienen que presentar los diferentes trabajos. Ahora esto, como está programado para el día de mañana, les voy a extender el plazo hasta el día sábado, ¿sí? Y del sábado, si no debe pasar, por favor. Ahí eso que lo tomen en cuenta. Ya. Ok, chicos. Creo que no hay más dudas, ¿no? Dime. Dice, en mi caso, no sé cómo podría ser, Lice, es que yo tengo, por decir, de un accidente de mi mano derecha, el dedo pulgar, no puedo escribir yo muy bien, o sea, no sé cómo yo tendría que realizarlo yo, porque no sé si lo va a poder entender usted mis letras, porque prácticamente ya he perdido, ya no puedo escribir muy bien como le indico. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Quispe Ramos Juan. Quispe Ramos Juan. Ya, en tu caso te voy a aceptar, ya te estoy registrando de acuerdo a lo que me estás indicando. Entonces, en el caso tuyo sí lo vas a poder hacer con máquina. Ya, te estoy anotando y lo estoy tomando en cuenta. ¿Ya? Ya, muchísimas gracias, Lice. Ya, ok, no te preocupes. Quispe Ramos Juan Bernardino eres, ¿verdad? Sí, Lice. Muy bien, te estoy registrando entonces. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Ok. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Que tengan buen descanso. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer una pequeña actividad que les voy a comentar el día de mañana. ¿Sí? Que tengan buen descanso. No quiero cansarles demasiado. Creo que eso es todo, ¿no? Ya no hay más consultas. Gracias, Inge. Ok, listo. Que tengan buena noche. Ya, chao, chao.